Hola y bienvenidas a mi canal de nuevo. Gracias por ver esta serie de videos. En esta oportunidad lo que me gustaría traerles o mostrarles es un poco la vida de Yamila Salimpur, contarles quién fue. Se murió hace relativamente poco, pero quién fue Yamila Salimpur, y con los videos o con el tiempo van a ir entendiendo por qué la historia de Yamila Salimpur es tan importante para nosotras las bailarinas de danza del vientre estilo tribal o estilo fusión belly dance, ¿sí? La realidad es que Yamila no tuvo nada que ver con el tribal, o no hasta muchos años después que muchas bailarinas del estilo tribal tomaron clases con ellas y obviamente hicieron mucha referencia a el estilo Yamila Salimpur y Suhaila Salimpur. Yamila y Suhaila son madre e hija, y muchas bailarinas importantes, como Zoe Jakes, por ejemplo, fue alumna de Suhaila Salimpur, ¿sí? Pero bueno, vamos un poco a la historia de Yamila. Yamila nace en el año 1926 en Nueva York y eventualmente se va a mudar a California. California, el estado de la libertad, el estado donde ella puede poner su empresa, su microemprendimiento, y sin saber lo que iba a hacer, en realidad crea y genera un gran imperio. Yamila es una gran estudiosa, es una gran estudiosa de la danza del vientre, y lo que hace justamente es empezar a enseñarlo, y para poder enseñarlo ella tuvo que aprender a traducir qué era lo que su cuerpo estaba haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Porque en definitiva hasta ahí las bailarinas de danza del vientre lo aprendían viéndolo, bailando. No es que los pasos tenían nombres como en este momento que está academizado y que vos sabés, por ejemplo, que es un camello, que es un maya, que es un 1,5. En ese momento no, las bailarinas iban siguiendo y iban aprendiendo en el mientras tanto. Lo que hace Yamila es anotar todo, escribir todo, tiene muchos libros escritos y lo academiza, ¿sí? Le pone nombre a los pasos, le pone nombres que incluso hoy en día usamos, ¿está bien? Entonces, el trabajo de ella en realidad es enorme, porque ¿qué hace? ¿Qué hace que algo esté academizado? Que pueda, digamos, traspasar fronteras, que vos lo puedas enseñar, porque se va a llamar A en ese país, se va a llamar A en otro país y A en otro país, y va a tener siempre el mismo nombre y va a tener la misma forma. Entonces, Yamila en realidad lo que hace es justamente plasmar en papel cómo eran los pasos y los describe, ¿sí? El egipcio, el arábic, los agrupa en familias, y hoy en día en el formato Salimpur todavía se siguen usando esos nombres y esas familias de pasos. Bien, la historia de Yamila es, la verdad, es muy inspiradora. Yamila estuvo casada con un hombre, tuvo a Suhaila, su hija, y este hombre le permitía enseñar, pero no le permitía bailar. Hay un video en el que ella cuenta de que llegó un momento en el que en su casa ya no se podía tocar ni siquiera los heels. Entonces este señor le dice: vos podés enseñar, pero si yo te veo bailando te corto las piernas. Ahí es cuando creo que Yamila se da cuenta de que eso no iba a funcionar y decide separarse, ¿no?, del papá de Suhaila, que no encontré el nombre por ningún lado. Tal vez debería rechequear esos videos y ver dónde encontrar el nombre de este señor, porque no lo encontré por ningún lado. Así que lo que ella hace es separarse, se muda a California, y en California funda o crea su primer casino, ¿sí? La primer mujer que iba a ser dueña de su propio casino. Los casinos en esa época, en ese lugar, eran lugares donde las bailarinas de danza del vientre bailaban y hacían shows nocturnos y demás. Lejos está de lo que por ahí se nos puede venir al imaginario, ¿no? Eran mujeres libres que elegían bailar y mostrar su arte y ser remuneradas por eso y reconocidas. En algún momento también las películas y las
actrices para esas películas salían un poco de ese lugar, ¿no? Entonces era como de alguna manera hacer carrera en el casino para poder después hacerte famosa y poder vivir de tu arte, que era en definitiva, que es en definitiva lo que la mayoría de las bailarinas aspiramos hoy en día, ¿no? A vivir de nuestro arte. Entonces, en 1946, en el 46, ella bailaba en eventos, en lugares y en este tipo de cosas, ¿no? Para el 49, la gente le empieza a preguntar, bueno, ok, ¿y cómo me enseñás lo que vos haces? Yo quiero bailar como vos. Ahí, en el año 1949, es que ella decide que va a empezar a enseñarlo. ¿Por qué? Porque la gente se lo preguntaba, porque la gente quería aprender de ella. Entonces, es por eso que ella decide empezar a enseñarlo. Entonces, empieza a enseñarlo y eventualmente con el tiempo crea y funda Balanat. Balanat significa hijas de la diosa y es una compañía de danza que incluso sigue vigente al día de hoy, ¿sí? En Argentina hay varias bailarinas que han estudiado formatos Suhaila y Yamila Salimpur. Florencia Benítez es una de ellas, Julieta Mafia es una de ellas. Debe haber más seguramente, estas dos son las que a mí se me ocurren, pero en Chile está Marwa, que es una bailarina de danza del vientre y que además pertenece o perteneció, no sé, yo que tengo entendido que sí, que pertenece a Balanat, ¿sí? Es avanzada. Vos para poder formar parte de Balanat hoy en día tenés que tener los dos niveles del formato Yamila y los dos niveles del formato Suhaila y sos invitada a formar parte de Balanat, ¿sí? ¿Qué pasa? Balanat es una compañía de danza creada por Yamila Salimpur. Empiezan a bailar en ferias renacentistas, que son como ferias medievales y demás. Y toda esta idea, que parecía muy tradicional, en realidad es algo que Yamila imaginaba que era Medio Oriente, ¿sí? Entonces se empiezan a armar grupos, rondas, en realidad como medio círculo. Yo todo esto lo voy dejando en videos. Se empiezan a armar como medialunas y bailaba una bailarina o un grupo de bailarinas en el centro, ¿ok? Como estamos viendo, como vemos hoy en día el coro de Fat Chance, ¿sí? Fat Chance toma eso de Yamila. Recordemos que esto es como lo primero. Entonces, en el centro va a haber una bailarina o un grupo de bailarines que van a hacer su performance y por afuera de ese grupo, de ese grupo principal, pero haciéndoles de soporte, un grupo que cantaba, hacía sagarits, gritaba sus nombres, tocaba instrumentos. Entonces se crea toda una fantasía, y sigue siendo igual, se crea toda una fantasía y todo un show que era muy, muy popular en ese tipo de ferias, ¿sí? Pero esto, por más tradicional que pareciera, Yamila incorpora joyas, incorpora telas de Medio Oriente, va incorporando cosas, pero era algo creado, ¿sí? Era algo de la fantasía de Yamila Salimpur. Hay danzas con jarrones, danzas con serpientes. Entonces es una idea de lo que ocurre en Medio Oriente, pero en realidad es algo occidental, ¿sí? No perdamos de vista eso, porque muchas de las cosas, esto ya es una opinión personal, muchas de las cosas que vemos hoy en día, que creemos o que nos hicieron creer que son parte de Medio Oriente, en realidad fueron también un poco la imaginación de la persona que creó esto, ¿sí? Que lo creó para Occidente, en realidad, ¿sí? No está ni bien ni mal, no digo que es para nada. De hecho, es admirable el trabajo de Yamila, porque lo que ella hizo al ponerle nombre a todos los pasos fue academizarlo y justamente hacer que esto pudiera trascender y que podamos bailarlo hoy en día, ¿ok? Otra de las cosas que también hace Yamila y que todavía se usa hoy en día, que lo usamos todas, la mayoría, sobre todo de las tribaleras, por ahí ya de danza del vientre no lo sé, pero tal vez sí, es crear estos patrones rítmicos para el toque de crótalos, ¿sí? Todo lo que vemos nosotras que cuando tocamos crótalos, que le decimos el militar, el galope, el 1-2-3 o 3-3-7, todo ese patrón rítmico de números, y que las tribaleras por ahí lo entendemos así con números, esto es de Yamila Salimpur, ¿ok?
lo creó ella, ¿está bien? Iba escuchando a sus bailarinas, iba viendo películas, iba estudiando un montón, porque no olvidemos que era una persona que estudiaba mucho, y lo iba anotando, lo iba escribiendo, y es por esto que eso pudo trascender y llega hasta hoy en día, ¿sí? Casi 100 años después. Entonces, Balanat es, de alguna manera, sigue siendo, ¿no?, algo inventado en la creación, en la imaginación de Yamila, ¿sí? No hay que quitarle mérito, es una de las compañías de danza del vientre más antiguas, no es una, es la más antigua del mundo, todavía hoy sigue vigente y todavía hoy siguen haciendo shows alrededor del mundo. Y Balanat tiene esto, sigue teniendo este espíritu de tribu, ¿sí?, donde hay bailarinas en el centro que son bailarinas principales que van representando diferentes tribus y las rodean otro grupo de bailarinas o bailarines, mujeres y varones, que tocan instrumentos, que bailan, que gritan sus nombres, que hacen sagarits, que todo el tiempo están como apoyando o dándole valor a las personas del centro, ¿sí? Sigue siendo exactamente igual. Yo pues te voy a ir mostrando videos de eso y te los voy a dejar en la descripción para que vayas y veas, porque los videos son largos, ¿sí? A veces duran media hora o 20 minutos, media hora cada presentación, y es muy rico, muy rico de ver de cómo siguió siendo o cómo traspasó fronteras, ¿sí? Cómo sigue siendo igual, cómo hoy en día sigue siendo igual, sobre todo para la danza del vientre estilo tribal, ¿sí? Del estilo fusión. Por ahí las bailarinas de danza del vientre, sobre todo acá en Argentina, se usa mucho el estilo estilizado, argentino, no sé cómo le dicen, pero es distinto, ¿sí? Es otro estilo. Si vas a los videos de Yamila y Sohaila vas a ver que sigue siendo, te genera mucha admiración que siga siendo igual, que pasaron los años y siga siendo igual. Bien, Yamila fue, como te dije, dueña de su propio cabaret, donde en su cabaret había shows todas las noches, donde las bailarinas bailaban, se lucían, podían vivir de su arte, de su danza, ¿sí? Y todo esto se iba creciendo, esas mismas bailarinas formaban parte de Balanat y iban bailando alrededor del mundo, o en realidad ahí en San Francisco, en California, y iban de alguna manera desarrollando y mostrando su arte, ¿sí? De Balanat salen bailarinas famosísimas como Catalina Burda, que fue profesora de Mira Betts, de Zoe Shakes, ¿sí?, de grandes bailarinas de la danza tribal, y es por estas bailarinas más conocidas, no conocidas, sino más actuales, que llegamos a Yamila Salimpur. Qué sé yo, Maya Archer también bailó, fue alumna de Yamila, bailó en Balanat y toma muchas cosas de Balanat. Recordad que Maya Archer es muy visual y usa mucho esto, los del coro de ATS también lo usa, que hoy es coro de ATS, ¿no?, pero viene de antes, que usa mucho lo de la joyería étnica también, y le va agregando cosas. Cada bailarina después obviamente le va agregando su propio estilo y las propias cosas de ella para hacerlo diferente un poco a lo de Yamila. John Copton, hay muchos bailarines y bailarinas que salen de Balanat, de Yamila Salimpur, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver Yamila Salimpur con el tribal? Y creo que todo, ¿sí? Porque de alguna manera ahí es donde arranca, o podríamos decir que arranca la danza tribal. Lejos estaba todavía de llamarse así y lejos estaba todavía de ser lo que es hoy en día. Sohaila Salimpur, que es hija de Yamila, estudia otro tipo de danza como jazz, como hip hop, danzas más urbanas, y le agrega a su danza, a su estilo de danza, otras cosas como por ejemplo el trabajo de capas y poder estar haciendo shounomi a la vez que estás haciendo, no sé, un belly roll, trabajos de capas que usamos hoy en día en la danza del vientre estilo tribal. Entonces, o sea, sí tiene que ver, tiene muchísimo que ver, pero bueno, no quería dejarla de lado porque me parece que hay que recordarla, hay que honrar su legado y hay que honrarla, ¿sí? Yamila lo que hizo fue academizar lo que hoy conocemos como danza del vientre. Estaría genial que las bailarinas de danza del vientre en general sepan quién fue,
no se murió hace mucho, se murió en el año 2017, que es relativamente poco, vivió 91 años, un montón. Entonces hay un montón de videos de ella en internet que la puedes ver bailando, que puedes ver entrevistas de Yamila, puedes acceder a un montón de cosas de ella, incluso de la escuela de Suhaila Salinpur, puedes estudiar online con ella. Todo eso te lo voy a dejar en la descripción para que investigues vos también por tu propia cuenta, y si querés saber más sobre Yamila o sobre Suhaila, que puedas acceder a esa información, ¿sí? Mientras les muestro este video, que es uno de los que encontré de Yamila, hay mucho de Balanat y por ahí no encontré tanto de ella bailando sola. Me gustaría que se queden con la idea de que Yamila Salinpur fue una persona extremadamente importante en cuanto, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, en cuanto a danza del vientre. Poder clasificar los pasos, poder nombrarlos, poder crear un patrón para poder tocar sills, y no uno, sino más de 70 tienen ellas en realidad, me parece un trabajo extremadamente fabuloso. La danza tribal o fusión belly dance es una danza tan joven que nosotras tenemos registro desde lo que podríamos llamar la primer bailarina de tribal fusión hasta el día de hoy. Eso es algo que, al tener este registro audiovisual, nos permite poder sacar conclusiones y ver las cosas con nuestro punto de vista. Por ahí la danza árabe o la danza del vientre es una danza más antigua y se fue contando, ¿no? Fue una danza que se fue contando mediante libros y demás, pero en definitiva hay mucha información que probablemente se haya perdido. Yamila Salinpur, al poder registrar todo esto, lo que hizo fue justamente eso, crear un registro, crear este registro. No creo que haya querido tener algo que ver con el tribal, porque en definitiva vamos a hablar, ella lo que hizo fue danza al vientre siempre, ¿no? O sea, no sé si es estilo tribal o no tribal. Ponerla en el lugar de la primer tribalera o me parece medio chico ese lugar, no sé, o por lo menos para mí es chico. Me parece que Yamila Salinpur merece otro lugar, el lugar de justamente la persona que hizo que se academizara la danza del vientre, o sea, la danza del vientre en general. La danza tribal es un pedacito de danza del vientre, o una parte, y la danza del vientre es mucho más. Así que nada, me quiero quedar con eso, con que Yamila fue eso, ¿sí? Una inspiradora en el sentido de poder academizar la danza. Fue feminista al separarse de un chabón que le dijo, mirá, o sea, si vos seguís bailando te corto las piernas. O sea, en los años 40, divorciarse, separarse, me imagino que fue un acto de gran valentía, ¿no? No cualquiera se separaba, era como, bueno, listo, sí, me quedo acá y ya está. No, ella siguió luchando por lo que creía, por lo que le importaba, y se separó, y fue genial. Y no se casó 3 veces, o sea, una genia total, chicas, hay que sacarse totalmente el sombrero con Yamila Salinpur, ¿sí? Creo que dije todo lo que quería decir, creo que no me olvidé de nada, hice anotaciones, esta vez hice la tarea, pero bueno, ahí ya te digo, si querés saber más sobre el estilo Salinpur, tanto Florencia Benítez es una de las indicadas en Argentina, bueno, Julieta Mafia también, y en Chile está Marwa, que te voy a dejar el Instagram abajo, porque me parece que ella es la que ha traído a Latinoamérica a Suhaila para dar no solamente seminarios, sino para que dé su estilo y dé sus niveles, de los niveles de la escuela en vivo en Chile. Entonces, que una persona confíe en las latinoamericanas y traiga a ese tipo de figuras a Latinoamérica, la verdad que es súper valorable. Vi hace poco una entrevista que le hicieron a Marwa, donde pensaba traer Balanat en el año 2020-21, a que bailarinas chilenas pudieran, digamos, mostrar cómo era, porque tenía varias alumnas ya casi certificadas para formar parte de Balanat, y bueno, por cuestiones de pandemia eso no se pudo, y estaría buenísimo que se retome y se pueda hacer, porque debe ser un espectáculo hermoso de ver en vivo. Nunca tuve la oportunidad, lo único que pude hacer es verlo a través de internet, como la mayoría de nosotras, pero bueno,
la verdad que si este video llega a Marwa sería un honor y pudiera traerla sería hermoso, creo que hermoso de ver, ¿sí? Gracias por verme, les dejo las redes sociales de Marwa, de Salimpur School y demás para que puedan seguirla. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo video, con alguna nueva profe. Si quieren que les cuente de alguna profesora en particular, escríbanme, así la estudio y se las puedo contar, ¿sí? Gracias por verme y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.